Presentadores de televisión que han sido puestos de patitas en la calle. Llegar a tener un trabajo en un medio de comunicación en los Estados Unidos y encima en español no es cosa fácil. Y es que en Estados Unidos hay muchísima inmigración y comunicadores llegan de todas partes de América Latina. El público es bien variado y por supuesto que destacar es bastante difícil porque no todos son moneditas de oro, pero algunos de ellos lo han logrado. ¿Y qué creen? Después de conseguir algo que les costó años, lo han echado a perder todo. O el manicomio. Vengan, que aquí está la que se escapó. Algunos por errores personales, otros por la edad avanzada y en ciertos casos simplemente porque no terminan de caerle bien al público. Me di cuenta que era una burla. Era una burla. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tutoriales Gerberín. Hoy vamos a chismear sabroso sobre los presentadores que han sido puestos de patitas en la calle. Y sin más aviso que un frío, ya no te queremos. Gracias por participar. Pues mira, qué pena decirte, pero hoy fue tu último día. Así que pónganse cómodos y sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje Chencha. Pero no caminaba como Chencha. Y arrancamos con nuestro primer famoso en esta lista, el conocidísimo presentador Carlitos Calderón. Él es de origen mexicano y por mucho tiempo se desempeñó como reportero en El Gordo y la Flaca. Internet, mira, me compré estos calcetines y mira hasta dónde llegan. Pero con tanta cosa que hay que mirar en el cuerpo. Además, también fue conductor de Despierta América, Sal y Pimienta y otros más. Pero bueno, el asunto es que, al parecer, fue despedido de Univisión debido a un escándalo personal con su esposa. Ella estaba ahí una señora que yo nunca había visto en mi vida y pues mi productora. Y mi productora me dijo, no te vamos a renovar el contrato. Y es que, según se dice, hubo un episodio de violencia familiar entre Carlos Calderón y Vanessa León. El caos y la confusión, yo lo único que le decía a Vanessa, no hables con ellos, por favor no hables con ellos. El conductor hasta le echó a la policía, alegando que su esposa lo había agredido y que hasta le rasgó la camisa. ¡Ay, Carlitos! La cosa se puso fea. Creo que es muy obvio que sí. Y es que según se cuenta, la esposa lo estaba acusando de ser infiel y el conductor, como buen macho alfa, o al menos eso creyó, se fue a esconder a su dormitorio. Entonces la modelo, ni corta ni perezosa, agarró una pesa de 25 libras y fue a darle con todo a la puerta. No te puedo decir que tengo ni pruebas ni sospechas. La televisión hoy ya está toda corrupta, está toda sucia, está todo borracho. Bueno, total que se armó el gran show. Fue la manera que yo entendía que era mejor proteger, ¿no? a mí, a Vania. Muchos aseguran que ese escándalo fue la verdadera razón de su despido, ya que para Univisión tener un conductor envuelto en este tipo de situaciones no es algo que considere apropiado. La cosa fue así. Muy súbita, muy cortante para alguien que llevaba 25 años en la cadena. Un día, Carlos Calderón llegó a Univisión a trabajar como siempre, con su carita de vengo a chambear, listo para sumarse a la conducción de Despierta América. Yo llegué a las 6:30 de la mañana como siempre, de traje, listo para entrar al aire. Pero en la entrada le dijeron, momentito joven, ¿para dónde va usted? Y él todo tranquilo responde, pues a chambear, ¿no? No señor, usted ya no chambea aquí. Total que lo llevaron directo al área de recursos humanos y ahí fue donde le soltaron la bomba. Ya no contaban con él. Yo sé que todavía le quedan varios meses, pero ya no queremos que estés al aire. Literalmente la de limpieza me alcanzó una bolsita para meter unas cosas y me fui por la puerta de atrás. Que muchas gracias por participar, pero que fuera ahuecando el ala, porque oficialmente estaba puesto de patitas en la calle. Y lo peor es que él ni se lo esperaba. Sabía que su contrato estaba por vencerse, sí, pero nunca imaginó que no se lo iban a renovar. Su salida fue sin despedida, sin anuncio, sin un hasta luego. Fue una cosa bien intempestiva para el conductor mexicano. Y ya no vas a entrar hoy al programa, entonces te puedes ir. Yo he entendido durante todos estos años que Univisión no es Univisión. Univisión lo hace la gente que ve Univisión. En la actualidad, Carlos Calderón ya se encuentra trabajando como conductor en la cadena Telemundo, demostrando que, aunque lo hayan corrido por la puerta de atrás, él sigue vigente y dando guerra. Por eso digo yo, no es bueno estar peleando con la esposa, porque vean hasta qué punto llegan las cosas, tanto esfuerzo tirado por la borda. Pero ojo, que Carlitos no es el único que ha pasado por este tipo de líos. También tenemos al conductor de origen venezolano, Ronner Figueroa, quien fue corrido de manera bien intempestiva del Gordo y la Flaca. Ese día me quedé en silencio dentro de mí y dije, wow.
Y es que el presentador venezolano fue despedido de la cadena Univisión tras decir en vivo que la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, se parece a un personaje de la película El planeta de los simios. Pero me duele que la gente que no te conozca piense que tú eres racista. Racista. Un par de meses de que fuera despedido de su anterior televisora, pues del escándalo en el que fue señalado de racista. Imagínate el nivel de comentario. Él normalmente hablaba de moda, pero ese día se le fue el tornillo en pleno programa, uno de los de mayor audiencia en el mercado hispano, y ¡pum!, suelta tremendo comentario. Y cuando mi papá lloró, a mí se me quebró todo por dentro, porque la cadena, como era de esperarse, reaccionó de inmediato. Rechazó totalmente lo dicho y lo despidió de forma fulminante. salía en El Gordo y la Flaca, estaban las mejores alfombras, con una vida familiar súper estable. Univisión incluso lanzó un comunicado diciendo: durante la transmisión de ayer del programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca, Ronner Figueroa hizo comentarios sobre la primera dama Michelle Obama, que fueron totalmente reprobables y que de ninguna manera representan los valores ni las opiniones de Univisión. Yo en ningún momento busqué ni quiero señalar a nada ni a nadie ni buscar culpables. Hay ciertos comentarios que son muy ofensivos para ciertas personas. Ronner, al ver la que había armado, escribió una carta dirigida a la primera dama, donde ofreció disculpas. Dijo que se sentía abochornado y juró que no era racista, que su comentario no iba con mala intención. Me dan ganas de llorar cuando pienso en Raúl. Éramos enemigos, no, Raúl es uno de mis mejores amigos. Pero ahí no quedó la cosa. Hasta la marca de pasta de dientes Colgate, que lo tenía como imagen oficial, anunció en Twitter que cancelaba su contrato con él. Me parece que Univisión se tardó mucho en despedirlo, porque ya últimamente estaba suelto y sin vacunar. Toma pa' que lleves. Eso sí, Ronner también dio su versión. Según él, no lo corrieron por lo que dijo de Michelle Obama, sino porque dice Univisión ya le tenía ganas. Él estaba tratando de formar un sindicato dentro de la empresa y asegura que eso fue lo que verdaderamente no les gustó. El público entendió que esa en ningún momento era mi intención. Por eso su abogado salió a pedir que le devolvieran su puesto en Univisión, alegando despido injustificado. Debería darte vergüenza. Pero bueno, después con el tiempo María Celeste Arrarás logró que la empresa Telemundo contratara nuevamente a Ronner Figueroa, esta vez como su mano derecha en el programa Al Rojo Vivo. Pero lamentablemente la cosa no duró mucho, porque la presentadora también fue puesta de patitas en la calle. Yo me despedí en cierta forma en mis redes sociales, donde he hablado sobre esto extensamente. Y es que después de ese comentario sobre Michelle Obama, ninguna cadena hispana de televisión quiso hacerse cargo del presentador. Estaba quemado. Eso sí calienta. Otra que también pasó por un momento bastante complicado fue la conductora de Primer Impacto, Bárbara Bermudo, quien fue despedida de manera intempestiva. Para otro, ya no te renovan el contrato y te mueven el piso. ¿Qué aprendiste tú de ese momento? O sea, no le dijeron, aguas, ahí te va, sino que simplemente le soltaron el clásico, gracias por participar, pero ya no te necesitamos y vámonos directamente a la calle. Mucha gente no lo sabe, pero estos famosos están ligados a las cadenas por medio de contratos y cuando se vence el contrato, la cadena decide si lo renueva o no. En el caso de Bárbara, la presentadora puertorriqueña llevaba 14 años en Primer Impacto, un programa que siempre se había mantenido con buen rating. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto, nuestra última edición del 2016. Con mucho cariño, como siempre, les saluda Bárbara Bermudo. Por eso, ella jamás imaginó que no la renovarían, pero se dice, y esto suena fuerte, que la cadena ya no quería tener ni a ella ni a su esposo, Mario Andrés Moreno, quien había sido despedido poco antes de Univisión, Miami. En ese momento, Bárbara estaba embarazada de su tercera hija y justo negociando su contrato. Y toma, le dieron la patada. Fui la que tomó una decisión o una actitud muy drástica, ¿ok? Yo en ese momento me molesté. Aunque también se ha especulado que ambos, el esposo y la esposa, fueron despedidos por un escándalo relacionado con la pastora Marta Socarrás, quien fue la primera esposa de Mario Andrés Moreno. Resulta que, por un error de mercadeo, la pastora terminó en la cárcel
Y estando presa, se dice que Mario empezó a salir con Bárbara Bermudo, y ahí fue donde se armó el tiroteo. Ese chisme de infidelidad corrió como pólvora, y se dice que eso también pudo haber influido en que Univisión no les renovara el contrato a ninguno de los dos. Saliste de la televisión y se acabó tu mundo, se acabó tu vida. Porque ¿sabes quiénes son los únicos que te quieren? Tus fans, porque no te conocen, te ven desde la pantalla. Aunque, ojo, también se dijo que uno de los motivos por los que no le renovaron el contrato a Bárbara fue porque estaba pidiendo un salario astronómico. Y la cadena dijo, ahora sí que no, comadre. Pero bueno, otra de las salidas más polémicas fue la de Fernando Arau, quien a pesar de ser una de las caras más queridas y populares de Univisión, fue despedido mientras estaba como conductor en Despierta América. Aunque hace ya, ¿cuántos años que ya no estás en Despierta América? Hace 7 años. Según se dice, la razón principal fue su alto salario, y es que Univisión en ese entonces estaba pasando por una crisis y buscaba renovar a los presentadores del programa bajando los sueldos a como diera lugar. El actor aclaró que lo despidieron de una forma que no fue nada adecuada, pero que a pesar de todo no guarda rencor. Al contrario, agradece todo lo que vivió en la cadena durante los 12 años que estuvo ahí. Además, el comediante reveló que durante una semana entera el sitio univision.com fue bloqueado con mensajes del público protestando por su salida. Imagínate el nivel de cariño que le tenía a la gente. Hasta estaban organizando un boicot contra la cadena por haberlo sacado. Que cuando tú estabas en Despierta, todo el mundo te decía a ti, Mr. Despierta América. Y aunque varias cadenas en español en Estados Unidos le ofrecieron contratos tan pronto se supo su despido, Fernando no aceptó. ¿Y saben por qué? Porque según él, por ética, y no iba a hacer un programa que compitiera con el mismo que ayudó a levantar desde cero. Dijo que no iba a entrar en la familia de enfrente para ir a tirarle y escupirle a la ventana, así con ese nivel de lealtad. Mira, yo soy argentino y estoy de Miami y estoy de Univisión y hemos buscado durante más de 8 meses, pero tú eres el que estamos buscando, si tú quieres ir a Miami. Que de entrada no. Según contó en su momento, Univisión estaba en pánico financiero y aunque reconoce que era uno de los talentos mejor pagados, también dejó claro que nadie, pero nadie ganaba más que Don Francisco. Ahí sí no había con qué competir. Bueno, nuestro siguiente famoso que fue puesto de patitas en la calle fue nada más y nada menos que el periodista Jorge Ramos, quien laboró por más de 40 años en la cadena Univisión. Según él, su contrato no fue renovado y dijeron básicamente, pues ni más paloma, ya no te queremos aquí en la chamba. Bueno, y así es, este es mi último noticiero. Han sido más de 38 años en este preciso lugar. Jorge declaró que fue una decisión de mutuo acuerdo, que tanto él como la cadena hispana decidieron no seguir trabajando juntos. Pero tú sabes cómo es esto, se rumora fuertemente que lo que pasó realmente fueron motivos políticos, que por ahí lo querían calladito, pero bueno, recientemente el periodista se unió a YouTube y por ahí lo estamos viendo de vez en cuando, dando su opinión sin pelos en la lengua. Voy a dejar Univisión. La empresa y yo de común acuerdo decidimos no renovar el contrato que termina a fin de año. Continuaré en este noticiero y al punto hasta diciembre. Otra famosa que también salió de Univisión fue la periodista hondureña Neida Sandoval. Y como quien dice, la despidieron, pero no la despidieron, porque a ella le dijeron, mira, si quieres quedarte, quédate, pero te vamos a bajar el puesto. Yo me enteré 2 meses antes que yo tenía reemplazos. Querían sacarla de Despierta América y mandarla a un noticiero de las 5 de la tarde, a dar las noticias bien seria y sin protagonismo. Y Neida, que no se deja, dijo, no señores, si me quieren cortar el sueldo y dar una posición más baja, pues eso es una humillación y una falta de respeto. Así que mejor denme la salida voluntaria. Él pretendía que yo borrara todo eso y que en 2 semanas estuviera en Los Ángeles y que mi familia me lo agarrara 2 maletas y me fuera. Me di cuenta que era una burla. Me molesté, me enojé y le dije, señor, usted sabe que esa es una burla. Y así fue como abandonó la empresa después de más de 20 años de trabajo. Y no podía faltar en esta lista la famosa presentadora de Al Rojo Vivo, María Celeste Arrarás. Ella también trabajó en Univisión, de donde salió porque, según dijo, en Primer Impacto no la dejaban dar notas serias, que todo era puro amarillismo, así como a Quinto Tureles Gerberín, y por eso negoció su salida con Telemundo, donde le ofrecieron su propio programa con voz y voto y sueldazo millonario. Que a nadie le gusta, como les decía, perder el empleo, y a nadie le gusta, pues, dejar de hacer lo que a uno le apasiona. Pero llegó la pandemia.
las cosas cambiaron y Telemundo ya no estaba generando la misma lana. Las redes sociales comenzaron a quitarles audiencia y entonces la empresa dijo: oye, lo que gana María Celeste es un chorro de billete, así que le soltaron el clásico "gracias por participar, pero ya no te podemos pagar". Según contó María Celeste, ese fue el motivo por el cual la despidieron. Y agárrate, porque con lo que le pagaban a ella podían contratar hasta 20 personas. En espaldas está el que era hasta hace muy poco el estudio casero que tenía para presentarles al Rojo Vivo, pero como saben ya no estoy con el programa ni estoy con Telemundo. Eso sí, para que no se sintiera tan mal, Telemundo le pagó los últimos 2 años de contrato completitos, aunque ya no trabajara. ¿Y cómo lo hicieron? Pues fácil, la empresa tiene una aseguranza que cuando te despiden se hace cargo de pagarle el salario. No sale del bolsillo directo de la empresa. Y así fue como María Celeste salió de Telemundo, con billete en mano y sin despeinarse. No, media, pues lógicamente a todos nos gusta el dinero. Pero si de salidas polémicas se trata, la que viene es sin duda una de las más escandalosas. Señores, estamos hablando de la salida de Carmen Dominici de Univisión. Sí, la famosa periodista de ojazos verdes, que más que periodista parecía modelo de televisión, pues resulta que fue despedida de la cadena por un escándalo amoroso. Oaxaca está dividida. El windsurf es un deporte acuático. Y ya sé que este chisme se ha contado 1000 veces, pero aquí lo vamos a soltar como se debe, porque es necesario para esta lista. Resulta que Carmen comenzó a darse sus arrimones con el también periodista Fernando del Rincón, y terminaron casándose. Pero el cuento de hadas no duró mucho, porque, al parecer, Fernando era medio frío como cubito de hielo. Yo te diría que lo más difícil dentro de todo esto es que, aparte de que a la víctima de violencia doméstica siempre se le cuestiona, siempre hay ataques. Como diría mi tía Chuchis, ese hombre daba poquito cariño. Un día, después de asistir a una boda en República Dominicana, se hospedaron en un hotel y ahí fue cuando la Dominici llegó toda emocionada, pidiendo a Fernando que cumpliera con sus labores conyugales, pero él, según dijo, estaba cansadito porque habían pasado todo el día jugando en la playa con unos amigos. Le soltó un: ¿sabes qué, Carmen? Estoy molido, mejor dejémoslo para otro día. Y ahí fue donde explotó la bomba. Según cuentan las lenguas largas, Carmen andaba con muchos deseos de rechinar el catre, y al ver que Fernando no le respondía, se puso furiosa y comenzó el show en vivo. Y que ella quiso tener un encuentro íntimo contigo y que tú estabas muy fatigado y que tú declinaste y que ese fue el origen de la pelea. Efectivamente. El principal error fue no haber convivido antes de casarme. Dicen que estaba celosa, que creía que unas chicas le coqueteaban a Fernando y como él no cooperaba, pues se la hizo de jamón. ¿Nunca has estado cansado para tener relaciones sexuales? El escándalo fue tan grande que todos los huéspedes del hotel se quejaron y ¡pum!, llamaron a la policía, porque había una señora haciendo tremendo escándalo. Pero lo que no puedo entender es que ella fuera tan volcánica en su temperamento como... Cuando llegó la patrulla, Carmen acusó a Fernando de haberla golpeado, así que se los llevaron a la delegación a declarar. Una locura total. Pues mira, Jaime, o sea, ¿es tan loca ella? Pues mira, Jaime, ¿o estaba tan excitada por ti? Obviamente Univisión no se iba a quedar cruzada de brazos. ¿Eres tan sexy? Yo no sé si sea porque soy sexy o no soy sexy, pero créelo o no. Primero despidieron a Carmen Dominici y ella, ni tarda ni perezosa, se fue directa a Al Rojo Vivo, el programa de María Celeste, y soltó toda la sopa. Acusó a Univisión de ser machista, porque a ella la habían corrido, pero a Fernando lo seguían teniendo en pantalla como si nada. Y bueno, después de tanto escándalo, Univisión no tuvo de otra que también correr a Fernando del Rincón, poniéndolo de patitas en la calle. O sea, salieron los dos por el mismo chisme. Pero si un hombre no quiere, porque está cansado, o entonces eres gay. Y para rematar, Fernando declaró que si hubiera sabido que no cumplir como hombre esa noche le iba a costar la chamba, pues que no le habría dado 1, sino 3. Si tuviera una esfera mágica y pudiera predecir el futuro, le hubiera dado 3, no 1. Pero claro que sí. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos, porque el chisme ya había explotado por todos los medios. Con mucha felicidad, deseo la felicidad que evidentemente no tuvo conmigo. Y así, señoras y señores, fue como terminó la carrera de dos periodistas top dentro de la cadena Univisión, donde ambos ganaban muy buena lana en ese entonces.
Todo por una noche que no pasó nada. ¡Desgraciados! Otra famosa que perdió su trabajo en Univisión fue la periodista María Elena Salinas, quien prácticamente se hizo dentro de la cadena. Desde muy jovencita empezó presentando noticias en Univisión Los Ángeles y siempre decía que el periodismo era su vida y su pasión. Las despedidas nunca son fáciles y esta la hago con una mezcla de sentimientos. Pero con el tiempo le vino una crisis existencial. Empezó a preguntarse qué estaba haciendo con su vida. Sentía que le estaba dedicando demasiado tiempo a la televisión y no le ponía atención necesaria a sus hijas. Fue entonces cuando comenzó a pensar si realmente valía la pena estar tanto tiempo detrás de las cámaras y por eso decidió renunciar. Eso sí, ahora se da el lujo de hacer documentales independientes y, según dice ella misma, puede dedicarle más tiempo a su vida personal. Qué rico, ¿no? Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y sin jefes encima. Llegado a un techo con Univisión que ya no tenías más a dónde crecer. Sí. Pero si hablamos de casos sonados, uno que sacudió a una de las cadenas hispanas fue el de la mismísima doctora Polo. Sí, esa que gritaba con su famoso caso cerrado, pues según cuentan las malas lenguas, perdió los derechos de su programa por una situación bien delicada. Ella se enfermó de cáncer. Hola, soy la doctora Ana María Polo y soy sobreviviente de cáncer. Y como pensó que tal vez no iba a salir de esa, decidió dejar todos los derechos del programa a nombre de su novia. Sí, escucharon bien, porque creía que iba a colgar los tenis. Pero sorpresa, San Pedro todavía no la quería recibir y la doctora se salvó. Y quería acabar con... O sea, yo sentía que me iba a morir, que... qué sé yo. El problema fue que, según se comenta, la novia aprovechó la jugada y empezó a pelearle los derechos del programa, exigiendo billete, armando un lío legal de aquellos. Todo ese show empezó a incomodar a Telemundo, que no quería mantenerse en ese rollo y decidieron mejor sacar el programa de su línea de contenidos. Y así fue como, el día de hoy, la doctora Polo no ha vuelto a la televisión. Su exitoso caso cerrado sigue saliendo en Telemundo, sí, pero ya es como El Chavo del Ocho, puro episodio repetido y reciclado y exprimido, como quien dice, lo que un día fue, ya no es. Pero entonces no eres famoso. Yo soy famoso, yo siento que soy famoso. Uno de los despidos más dolorosos para el público, sobre todo porque fue una de las mujeres que cambió la televisión hispana para siempre, fue el de Cristina Saralegui. Y es que, aunque tenía un lugar asegurado en el corazón de muchos, eso no alcanzó para seguir en la pantalla. Cuando llegaron los nuevos ejecutivos de Univisión, decidieron renovar el canal y dijeron que todos los que ya estaban muy betabeles pues debían salir del aire para darle espacio a las nuevas caras. Años dándoles a ganar mucho dinero, están muy agradecidos contigo y están esperando el momento que tú decidas retirarte para convencerte que no te vayas en vez de echarte a la calle sin motivo, sin explicación, que tú te quedas pensando, ¿y esto qué es? Y ahí fue donde le lanzaron la sentencia a la famosa presentadora cubana, que llevaba más de 20 años en la cadena con su exitosísimo programa El Show de Cristina, que gozaba de tremenda audiencia. Pero ya sabes cómo es esto. Los tiempos cambian, las modas cambian y también las mentalidades. Total que le dijeron, gracias por participar, pero ya no eres necesaria en la cadena, y le entregaron su cartita de despido, así sin más. Cristina, según dijo ella misma, quedó con la boca abierta, porque nunca se imaginó que Univisión se atreviera a hacerle eso después de tantos años. Luego se fue a Telemundo, donde también tuvo su programa, pero lamentablemente no tuvo el mismo éxito. El formato era otro, la audiencia ya no era la misma y el programa duró solamente un año. Y yo me voy a retirar. El día que yo decida retirarme, terminar mi carrera en televisión, va a ser en Telemundo, donde me han tratado tan bien y es mi nuevo hogar. Después de eso, Cristina se dedicó a su hogar, a cuidar a su esposo, a sus hijos, a sus nietos y a escribir libros. En algún momento confesó que estaba obsesionada con regresar a la televisión, pero ahora considera que ese tiempo ya pasó, que ya se acostumbró a la vida tranquila en su casa y que no tiene planes de volver a la pantalla chica, aunque, eso sí, hace poquito Univisión le dedicó un especial con una entrevista incluida, pero fue solamente eso, un especial, nada más. Y bueno, otro famoso que fue despedido, según dicen, para darle espacio a otras caras, fue nada más y nada menos que Don Francisco, el eterno conductor de Sábado Gigante, el programa más longevo de la televisión hispana y casi del mundo. ¿Quiénes van a participar en este millonario concurso de hoy día? Romina. ¿Dónde está Romina? Romina. En la cámara 3. Aquí está el aplauso para Romina.
Más de 50 años al aire, pero ni eso fue suficiente para los nuevos jefes de Univisión. Ellos decidieron que ya era hora de cambiar el formato y buscar nuevas alternativas. Así que le dijeron a don Francisco, muchas gracias, pero ya no vamos a contar contigo. Como muchos de ustedes saben, ayer la cadena Univisión anunció que tras 53 años en el aire, nuestro programa cerrará este ciclo. Y es que, según cuentan, él era el mejor pagado de toda la cadena Univisión y además tenía los derechos del programa, lo cual ya no le salía tan rentable a la cadena. Don Francisco, por su parte, no la pasó bien al principio. Es una persona de rutina, muy dedicada al trabajo y el cambio lo desestabilizó. Pero él, que es de los que no piensa retirarse sino morir chambeando, se reinventó, empezó un blog en YouTube, ha hecho entrevistas y también ha trabajado para CNN. Jura que seguirá presentándose con la misma energía, dedicación y empeño. Así que por ahí anda. Sigue activo, pero ya no al nivel intenso como lo conocimos en Sábado Gigante, porque ese programa era su vida. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos de corazón que el video les haya gustado y como siempre, si les gustó el chismecito, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Y lo mejor de todo, tú no te pierdes de ninguno de nuestros temas sabrosones. Nos vemos en un próximo episodio de Tutoriales Helbrin, donde ya saben que aquí se chismea pero con estilo.